Hoy continuamos en el capítulo número 22 de Éxodo. Como mencionábamos la semana pasada, esta serie de leyes, y en especial lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, tiene que ver con un sistema de, bueno, son leyes, pero un sistema que Dios estableció para que hubiera justicia en el trato que había entre las personas, entre el pueblo, y nos descubre cuál es el corazón de Dios acerca de ciertas circunstancias, qué es lo que piensa acerca de ciertas circunstancias y cómo nosotros entonces debemos de tomarlas. Además, hoy vamos a estar hablando o empezar a hablar acerca de las leyes de restitución. Era importante para Dios que pudiéramos entender lo siguiente: a pesar de que en lo general todo pecado es igual porque su paga es la muerte, las consecuencias que este pecado tiene son diferentes dependiendo la persona, las circunstancias. Sigue siendo pecado y por lo tanto, como sus alcances y consecuencias eran diferentes, entonces la forma en la que el pueblo o el individuo tenía que restituir también era diferente. Eso también es importante que lo notemos mientras estamos leyendo esto. Es que, y más en el momento actual que vivimos, pensamos muchas veces que bueno, ya pasaron las cosas y pues ya ni modo. No, Dios nunca lo diseñó de esa forma, ni tampoco es con un simple lo siento, sino que había un sistema muy bien estructurado de restituir, porque siempre que se pecaba, siempre que se atentaba contra alguien, había pérdida. Y Dios quería que el pueblo pudiera entender que, dado que se había perdido algo, ellos tenían que restituir. Y esto tenía dos motivos. Uno, algunos castigos vamos a ver que son grandes, diferentes, pero uno era para que les diera miedo pecar, que les diera miedo ir por ahí. Y el otro era que en caso de que hubieran pecado, entendieran que existía una consecuencia. Entonces, capítulo 22 vamos a estar hablando acerca de esto, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, te estamos agradecidos porque hoy podemos estar aquí, Dios, y estamos agradecidos porque hoy podamos estudiar esto. Ayúdanos, háblanos, Padre, y abre nuestro corazón a ti. Bendito eres, Dios. Amén. Recuerda, hermano, es el corazón de Dios acerca de diferentes circunstancias. Vamos a leer el versículo 1. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Aparte, tenemos también que recordar, porque muchos decimos, bueno, y entonces en tipo de lecturas, ¿cómo es que encaja, cómo es que embona eso de poner la otra mejilla? No, supuestamente debemos de ser misericordiosos, no deberíamos de dar otras oportunidades, por supuesto. En ninguna forma esto es contradictorio, pero el poner la otra mejilla es para el que fue ofendido y el restituir es para el ofensor. Entonces, el ofensor debe de restituir, el ofendido puede y debe estar abierto su corazón. Leemos el primer versículo, dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces, estamos viendo que una de las primeras circunstancias es cuando alguien va y roba, bueno, en este caso era un animal, ya muchos de nosotros, algunos a lo mejor, pero ya no es algo tan común que podamos tener bueyes y ovejas, pero aplica para cualquier circunstancia. Ahora, una de las cosas que vemos aquí es que posiblemente o en algunos casos una persona robaba un buey o una oveja pues porque no tenía para comer o dinero, ¿no? En algunos casos, en otros pues muchas eran las razones. Entonces encontramos una persona que si no tenía y robó uno, ahora se encontraba con que tenía que pagar 5. Y entonces vemos que el pago por haber tomado eso era 5 veces mayor de lo que esta persona había hecho. Vuelvo a repetir, una era para que no se atrevieran a ir por ese camino y la otra era para que lo que dice Timoteo,
A los que persisten en pecar, repréndelos en público para que los demás teman. Las personas al ver esto, al ver las consecuencias y ver que se ejercitaba esa justicia, los demás iban a decir, pues mejor ni le entro a eso. Ahora, otra cosa importante aquí, y esto tiene que ver con la cultura judía, es que, como les decía, seguramente o en algunos casos esta persona no había tenido y por eso había robado. No es justificable, pero había robado. Ahora se veía con una deuda de 5 veces tanto. ¿Quiénes son los que tenían que estar involucrados en esto para pagar? La familia. Bajo la cosmovisión o idiosincrasia judía, la familia tenía que pagar lo que un individuo había hecho. Por lo tanto, era sumamente importante que los padres educaran bien a los hijos, porque los errores de los hijos también tenían consecuencias, en este caso en ellos. Era importante que como familias no permitiéramos pecado, porque había consecuencias también dentro de la familia. Y esto sigue siendo verdad el día de hoy. Cuando llegamos al libro de Corintios, y lo estábamos hablando en el capítulo 12, cuando está hablando que cada uno tenemos diferentes funciones, dice que cuando una parte del cuerpo se duele, dice, todos somos afectados. Ahora, cuando leemos esto muchas veces pensamos como que, ay, no, pobrecito, está pasando problemas, pero también aplica o también está enfocado al hecho de cuando uno cae, todos somos afectados como cuerpo. Y es donde es importante que todos estemos, cada uno, velando, hablando, diciendo lo que es adecuado. Porque, por ejemplo, en este caso, la familia tenía que salir al quite y por el robo de uno eran todos afectados. Y ahora había una deuda de 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Entonces, aquí está describiendo lo siguiente: estás dormido y de repente alguien se quiere meter, no se ve, no sabes qué es lo que está pasando, solamente sabes que alguien quiere entrar a tu casa. Y lo que ellos hacían, bueno, asesinaban al ladrón, al delincuente. Y aquí el corazón de Dios acerca de esta circunstancia y dice, bueno, el que defendió su casa es sin culpa, es sin culpa. Y eso es algo que algunos me han preguntado y yo durante tiempo pensaba, bueno, ¿qué es lo que se hace en estos casos? ¿Se tiene misericordia con esa persona? Y podemos pensar en tantas cosas. Una vez escuchaba a un pastor que le preguntaba lo mismo. ¿Qué pasaría si alguien se mete a su casa? ¿Qué haría usted? ¿Lo entregaría a la policía o no lo entregaría a la policía? Y dice, pues yo lo que haría es que le prepararía el desayuno, le haría un café, en lo que lo tengo amarrado y espero a la patrulla. Porque si yo no lo entrego, posiblemente mañana entre a otra casa y cometa algo peor. Entonces, no es falta de misericordia, sino es misericordia hacia otros, porque esta persona se dedica a eso. Entonces, Dios no tiene problema bajo estas circunstancias que se están describiendo aquí en la defensa propia, cuando esto incluso llega a relacionar la muerte. Esto es el corazón de Dios acerca de estas circunstancias. Pero, existe un pero. Si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces vemos una circunstancia diferente. La primera es de noche, no se sabe, no se ve muy bien, es algo sorpresivo. Y la otra es de día, cuando hay posibilidad de ver quién está entrando, cuando realmente no es una sorpresa, sino como que lo ves que se está metiendo a tu casa. Y aquí dice que si cometes asesinato, entonces eres culpable de eso. Y aquí encontramos un principio importante: a mayor luz, mayor responsabilidad. Y esto tiene que ver también con lo que vemos más adelante, que al que mucho se le da, mucho le será demandado. A mayor luz, a mayor entendimiento, mayor responsabilidad. Una persona que veía decía, bueno, no es un ladrón, no es un niño de 8 años que se está metiendo, pues no inventes cómo le vas a disparar, ¿no? Entonces había las condiciones para tomar decisiones. Y por lo tanto, el que, aunque fuera alguien metiéndose a tu casa, no podías tomar su vida. Entonces vemos aquí que Dios lo que quería expresar es que
cuando hay vuelvo a repetir, esa luz, ese entendimiento, esa capacidad de tomar una decisión, no era justificable tomar la vida de una persona. Entonces, después continúa, el ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, aquí lo que Dios está diciendo es que no se justifica el hambre, no se justifica la falta de oportunidades, no hay justificación. La paga para aquellos que tomaban algo que no les pertenecía era retribuirlo completamente, y si no, su vida iba a ser vendida para pagar lo que él había tomado. Recuerdo hace muchos años, yo a lo mejor hasta más chiquito que Lucas, fuimos a la casa de unos hermanos. A lo mejor tenía como unos 6 años, yo creo. Tiene como 6 Lucas, ¿verdad? Sí. Así como 6. Entonces, durante toda la semana habíamos estado escuchando a mis papás que no tenían dinero, que no tenían dinero, que no tenían dinero. Los papás siempre diciendo... Y entonces entramos a la casa de los hermanos, fui al cuarto de uno de los... Pues estaban jóvenes en esa época, a lo mejor, pues no sé, 15, 16 años, y vi que tenía monedas, entonces pues yo las agarré y me las llevé a mi casa, ¿no? Y ya llegué a la casa y en la noche voy al cuarto de mis papás y le digo, mire, tomen para ustedes. Y la explosión, ¿no? ¿De dónde sacaste este dinero? ¿Quién sabe qué? Digo, pues es que ustedes me dijeron que no tenía dinero, ¿no? Ahora, agradezco lo que hicieron mis papás, aunque en ese momento no lo entendí, porque no dijeron, ay, mira, qué tierno. No, me hicieron en ese día, esa noche, en la noche regresamos, pedir perdón y regresar lo que había tomado. A pesar de que en mi disque inocencia lo había tomado porque no tenían dinero. Y es lo que nosotros tenemos que entender esto. Dios no justifica el robo. ¿Por qué? Tenemos que entender que Él es el dador de todas las cosas. Y el robo es un atentado contra Dios, porque estás diciendo, porque tú no puedes proveer, yo lo voy a tomar por mis manos. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, tenemos que entender, como lo hablamos en otras cosas, que hay ocasiones en las que Dios ciertas cosas no nos las quiere dar. Y el tomarlas por fuerza es un acto de rebeldía. Entonces, por eso Dios castiga de esa forma el hurto. Versículo 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Entonces, no lo encontraron adentro, sino que lo encontraron afuera, ya como en su camioneta con los chivos arriba. Si lo encontraban, ahora se iba al doble, tenía que pagar por cada abeja otra extra. Entonces era un 100% más de lo que él había tomado. Existe una excepción, y es importante que la podamos notar. Está en el libro de Números, capítulo 5. Dice que si el ladrón, movido por su conciencia, confiesa su pecado, no tendría que dar otro animal, sino únicamente el 20% adicional. O sea, regresaba lo que se robó y un 20% adicional. Y eso es algo interesante porque describe también el corazón de Dios acerca de esto. La falta seguía, el pecado era igual, pero hubo una confesión. No fue sorprendido, sino confesó. Y es lo que dice la palabra, que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Que al corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Entonces encontramos esto. O sea, ahora, eso no quiere decir que no debe de haber restitución. Aún así que había confesado, tenía que regresar lo que había robado más un 20% extra. Entonces Dios sigue tomando al culpable como culpable. Hay misericordia, pero sigue siendo culpable, ¿sale? Entonces, pero quiero que noten que el hecho de haber una confesión hace que Dios trate las consecuencias de forma diferente. Y eso es algo que debemos de aprender todos en cuanto al pecado. Es segunda de Timoteo. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo termina de esta forma. Primera de Timoteo me parece que es así.
Primera de Timoteo capítulo 5. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que hay personas que nunca habéis descubierto el pecado aquí, pero creo que es mucho más confrontante llegar a la presencia de Dios y ser confrontado por Él mismo. Entonces dice, algunos se descubre y otros después, pero de una u otra manera hay que dar cuentas. Y esto es lo que está tratando de describir este sistema. Hay consecuencias. Entonces, continúa hablando en el versículo 4. Si fuera hallado con el... ya lo leímos. Versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Entonces, tú tenías tu propio campo, pero para que no se te gastara, usabas lo de los demás. Y eso, Dios dice, no es justo. Si tú tienes si tienes animales, manténlos tú. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tomar de lo mejor que tenía él y reparar el daño que había hecho. Somos muy dados a esto, a que nos gusta usar los recursos de los demás, a que los de los demás se gaste, que los demás pongan, pero aquí dice, no es justo. Si tienes, no sé, perros, cuídalos. Si tienes, no sé, necesitamos responsabilizarnos de lo que tenemos y utilizar nuestros propios recursos y no utilizar de los demás de esta forma, porque aquí Dios dice, tienes que entonces de lo mejor que tú tienes pagar para poder restituir. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Y aquí estamos hablando de un accidente. Tú prendes fuego a tu terreno para prepararlo para sembrar, se te sale de control y se pasa a otro terreno y quema el fruto que hay en otro terreno. Y entonces dice, fue un accidente, pero tienes que pagar. Y muchas veces sucede esto, ¿no? Cuando nos llegan a prestar algo o cuando estamos en convivencia con los hermanos y dañamos algo de su propiedad, cosas simples o cosas complejas. La palabra de Dios dice, tienes que restituirlo. No importa que haya sido un accidente, cómpralo nuevo y dáselo. Ahora, aquí vamos a encontrar un paralelo interesante. Santiago capítulo 3 nos habla acerca de la lengua y usa casi la misma tipo de frases que encienden un campo. Y está hablando de ese evento en el que por no controlar nuestra lengua hablamos mal de alguien y se nos van las palabras y se enciende un fuego y dañamos la imagen y el testimonio, los frutos de alguien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Restituir. ¿Pero cómo se restituye el testimonio? Bueno, es complicado, pero tienes que ir con cada una de las personas con las cuales tú hablaste de tu hermano y decir, no es cierto, lo que dije no fue correcto y tienes que reparar el daño. Ahora, quiero ser enfático en esto. Dios agradece, le gusta que nosotros nos arrepintamos. Eso es bueno, pero hay acciones que tenemos que tomar producto del arrepentimiento, como una forma de retribución. Versículo 7, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fueren hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble, como el sistema que habíamos leído anterior. Si el ladrón no fuera hallado, porque tú que le diste a guardar a otro, te quedarás con la duda, ¿se lo robaron de veras o él se lo clavó? Entonces, si el ladrón no es hallado, lo que hacían era lo siguiente: el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, y interesantemente usa esta palabra porque eso es lo que es un fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida,
Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. Entonces, vemos dos ejemplos. Uno, tú le das a guardar algo a alguien y te lo regresa, pero ya le faltó algo o quién sabe qué pasó, se desapareció. Si hay evidencia de que fue un robo, que alguien lo robó, bueno, eres libre. Pero si no, lo que Dios dice, que no se quede así, no se quede así. Llévenlo delante de los jueces, y en este caso es la iglesia. Llévenlo delante de alguien maduro en la iglesia para que pueda mediar en el caso y que diga, bueno, tienes razón, no hay evidencia de que te haya robado él. Y ahí debe de quedar el conflicto. Pero si hay evidencia de que alguno tuvo la culpa, dice que la consecuencia por haber mentido es pagar el doble. Entonces, quiero que notemos que Dios no ve con ojos adecuados el fraude, el robo, sea de cualquier especie. Entonces, Él pone una condena de lo doble. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Entonces, son estas circunstancias, y son difíciles, me han pasado, cuando estás resolviendo conflictos entre dos personas y uno dice, no, es que en serio yo estoy diciendo la verdad, y el otro, en serio yo estoy diciendo la verdad, y uno dice, bueno, entonces ¿quién está diciendo la verdad? No sabes quién está diciendo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, los dos van a jurar, van a hacer un juramento delante de Dios, y el otro va a tomarlo como, está bien. O sea, mientras no haya evidencia, se va a hacer un juramento delante de Dios. Y aquí está la pregunta, ¿y qué tal si miente? Dios no puede ser burlado. Eso es algo muy solemne. Dios no puede ser burlado. Y si piensa alguien que por haberlo jurado delante de Dios y no ser descubierto, ya, no, Dios no puede ser burlado. Y entonces esta era la garantía. Dios decía, ok, lo que tú no puedes conocer como mortal, yo sí lo conozco. Y yo voy a traer justicia y retribución. Entonces, aquí las personas que estaban en conflicto a través de este juramento tenían que dejar ya el problema y Dios se encargaba de traer la retribución. ¿Qué tenemos que ver de esto? Cuando hay conflicto entre dos personas y no se pueden llegar a poner de acuerdo, no se puede dejar así. Muchas veces hemos dado a decir, ay, ya, pero no, porque eso va a quedar constantemente en nuestro corazón. Entonces lo adecuado es llevarlo delante de alguien más en la iglesia y decir, mira, tenemos esta circunstancia, y una persona que está fuera pueda ayudarlos en decidir según las evidencias cuál es la razón, y si no se sabe quién tiene la razón, se deja delante de Dios. Pero nunca es conveniente para que se puedan resolver bien los problemas decir como, ay, ya muere, ahí muere. No, llevémoslo a alguien maduro en la fe, y si no, llevémoslo a Dios. Y ahí sí, ahí muere, y entonces Dios se encarga. Después dice, mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Entonces, nuevamente, volvemos a lo anterior, si hubo un robo, se tiene que resarcir según lo que vimos anterior, pero también puede existir otro caso, que te dieron a guardar algo, tomaste algo de tu vecino, de tu amigo, de tu prójimo, y pues hubo una fiera que se lo comió, y entonces se trae la evidencia, el animal muerto, y pues no deberá de pagarla porque fue un accidente. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Entonces vemos tres circunstancias diferentes. Una, primero, el aspecto de que fue robado. Y ahí lo que sucede es una falta de cuidado. Te prestaron algo, un animal, no lo cuidaste, te lo robaron, tienes que pagarlo. Segundo, vino alguien que se comió el animal,
muestras las pruebas, fue un accidente, no pagas nada. Siguiente, está el dueño y llega la fiera y estando ahí el dueño no debe pagar nada. ¿Por qué? Porque ahí estaba el dueño. Pero si era alquilada, el dueño entiende que por alquilarlo existe un riesgo y su parte es simplemente recibir el alquiler y ahí muere. Entonces, quiero que notemos esto porque, a lo mejor ahorita ya no es tan familiar como animales y todo eso para todos, pero podemos prestarnos herramientas, podemos prestarnos autos, podemos prestarnos muchas cosas. Y esto es exactamente lo que Dios sigue pensando en esto. No podemos como pedir prestado un auto, chocarlo y decir, ay no, es que no me di cuenta. No, hermano, te lo prestaron. Si te lo alquilaron, bueno, se paga el alquiler y es tu riesgo por haberlo alquilado, pero si hubo un préstamo, entonces debemos de restituir. Esto garantiza la sana convivencia y que haya entre nosotros esa confianza de que, va a haber un pago. Si hay un accidente, va a haber un pago y todos vamos a comportarnos de manera en la que Dios le agrada. Versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque vemos aquí jóvenes, la enamora a la doncella y tiene relaciones con ella. ¿Y qué es lo que dice aquí? Ahora te tienes que casar con ella. Eso es lo que debes de hacer. Debes de darle el dote, es decir, la responsabilidad económica de todos los gastos, y tienes que casarte con ella. Si jóvenes entendieran que esto no es un juego y que esto es lo que Dios piensa, pues muchos perderían el interés por pecar de esta forma. Pero existe un problema. Igual el papá dice, no, este gañancito no se va a casar con mi hija, no lo quiero. Ya la regaron, pero no lo quiero. Entonces, si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes, es decir, a pesar de que no se case con ella, seguirá teniendo la responsabilidad económica como si se hubieran casado. Tiene que pagar y responsabilizarse y dar el pago. No es que esté comprando ni nada de esas cosas raras, sino que tiene que responsabilizarse económicamente por esa joven como si se fuera a casar con ella. Entonces, hermanos, esto es algo importante que tenemos que notar porque esto es algo que sucede y es algo que nuestros jóvenes deben de saberlo. Como hombres existe una responsabilidad. Ahora, ¿alguien puede leer el versículo 18? Y punto. Y sigue al otro. Y estas son de las cosas que de repente dices, con algunos son pagos, condiciones, dependiendo de si es de día, si es de noche. Pero Dios llega al punto de la hechicería y dice, a la hechicera no la vas a dejar con vida. Y punto. No importan las razones. Y era vuelvo a repetir, todos los que estamos viendo aquí son pecados, pero tenían consecuencias y alcances diferentes. Y en este caso, Dios dice, a los que se involucran en hechicería, no los vas a dejar vivos. Ahí la pena es la muerte directa, sin consideraciones. Y como padres, hoy que estaba leyendo esto, me hizo pensar mucho, porque hay muchos aspectos que nosotros leemos aquí que normalizamos, y por eso llegamos a caer en esto. Y esto de la hechicería es una de las cosas también que tenemos que pensar, sin convertirnos y sin llegar a niveles de legalismo y fariseísmo. Tenemos que tener cuidado con todo lo relacionado con la magia y hechicería, porque Dios no lo ve con buenos ojos. Y lo digo, por ejemplo, de forma personal. A mi hija le gusta mucho todo esto y está así bien ahorita metida con todo lo de Harry Potter, y no está bien, porque es normalizar conductas, es normalizar personajes y es normalizar prácticas que Dios condena. Y por lo tanto, como hijos de Dios, no deberíamos tener ninguna relación con las obras infructuosas de la carne. Y tenemos como padres tener cuidado con esto. Ahora, me gustaría aquí hacer un paréntesis porque tengo 4 domingos queriendo decirlo y siempre se me olvida. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Existen varios programas ahorita actualmente para niños y lo voy a volver a repetir el domingo si me acuerdo.
Y hay dos que me han preocupado últimamente, uno más. Ay, se me olvidó el de Five Guys in the Pizza, algo así se llama. Bueno, el chiste es de unos ositos y que se ven medio tétricos. Ahora, puede parecer inofensivo, pero he estado viendo que muchos niños de la iglesia lo ven. Y es porque he platicado con mi hija y con otros niños y muchos de la iglesia lo ven. Es un juego de video que después se convirtió en serie y que se convirtió en película. Básicamente, lo que está detrás de esto es: asesinaron a 5 niños y los espíritus de los niños poseen a unos robots y la historia se desarrolla a lo largo de eso. ¿Cuál es lo peligroso? Hablaba con un hermano y le decía: mira, para nosotros, no que estemos muy poderosos ni nada así, vamos a decir que no pasa nada. No debemos de relacionarnos con eso, pero bueno. Pero nuestros hijos, muchos de ellos no son creyentes. Y el abrir puertas al ocultismo puede producir en ellos incluso una posesión. ¿Por qué? Porque no son creyentes. Entonces debemos de tener cuidado con este tipo de cosas. No son simples, no es como, una cosa. Tenemos que tener cuidado con lo que ven, con lo que escuchan, porque están en un proceso de formación de carácter. Y puede ser también lo que dice Corintios, que son santificados en nosotros y que tienen, la relación que tenemos con Dios, el acercamiento que están teniendo, pero están siendo formados y pueden llegar a normalizar conductas, diálogos que no son agradables a Dios. Entonces tengamos cuidado con esto. Continúa aquí y dice: cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Es exactamente lo mismo. Ni la hechicería, ni lo que dice el versículo 19. El que ofreciere sacrificio a Dios, excepto solamente a Jehová, será muerto. Idolatría, hechicería, bestialismo. Pena, la muerte. No hay consideración, no hay flexibilidad. La pena es la muerte. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Entonces Dios dice: ¿recuerdan ustedes qué se sentía vivir como extranjeros, como personas que no eran de aquí? Teniendo esa consideración, no lo hagan con los demás. Muchas veces cuando hay personas nuevas, aquí en la iglesia sería muy maduro que les decíamos como que les das la novatada y les haces la maldad. Sería medio raro, ¿no?, que ya a estas alturas hiciéramos eso con los nuevos. Pero en muchos ambientes se da eso. Y nosotros debemos de tener en cuenta que Dios no le agrada que nos aprovechemos de aquellos que desconocen, o por desconocer el lugar, el ambiente, nos aprovechemos de ellos. Dios no ve con buenos ojos esto. Si hay una persona que tiene cierta vulnerabilidad, el aprovecharse de esa vulnerabilidad, Dios lo cuenta como un pecado y dice: recuerda que tú también fuiste extranjero. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y Dios no estaba jugando y no está jugando. Dios tiene un cuidado muy especial de aquellas personas que están solas y en una condición de necesidad. Y dice que si ellos claman, Dios lo toma en serio, y ahora los que tendrían que experimentar esa orfandad y viudez va a ser tu propia familia. Entonces, para Dios no era un juego aprovecharse de personas en necesidad o con ciertas carencias o desventajas. Tengamos cuidado en esto, hermanos. Mi furor se encenderá y os pone. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Entonces, está hablando de los préstamos. Es tu dinero, sí, pero si hay alguien que está en necesidad, no le vas a poner un interés. Dice, no le vas a poner un interés, no te vas a comportar como un usurero. Y si tomares en prenda el vestido como garantía de que te va a pagar el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol, lo devolverás. Y el otro día, ¿y entonces qué garantía tengo? Ninguna. Porque
Lo que él tiene para taparse es para taparse. Entonces lo tienes durante el día y en la noche se lo tienes que regresar. Pero se va a desgastar, sí, pero porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamara a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Entonces, Dios establece esto, o sea, sabía que estaban estas personas que ponían este interés, pero dice, si hay alguien pobre, no vas a poner interés. Y si tomares algo, o sea, si te das cuenta que lo que estás pidiendo la cuenta es algo de necesidad, cuando él lo necesite, se lo regresas. Y esto ponía a lo mejor en desventaja a las personas que prestaban, pero tenemos que recordar lo que estaba tratando de hacer Dios, criar hijos que desarrollaran amor y que se preocuparan por los demás. No había necesidad de prestar. Como pueblo debían decir, si tú no tienes hermano mío, toma, satisface tus necesidades. No había necesidad de prestar y a través de eso Dios quería desincentivar el que prestaran y que más bien regalaran y que cubrieran las necesidades los unos de los otros. Porque, versículo 28, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y Dios les estaba diciendo, no vas a hablar mal, no vas a maldecir, que era desear que algo malo le pasara, ni injuriar era decir, usar palabras ofensivas en contra de los jueces, ni de los príncipes de tu pueblo. Y se acuerdan que esto le pasa a Pablo cuando él habla en contra del sacerdote bueno, vemos esto citado. El punto aquí es que nosotros debemos de recordar lo que dice Romanos 13, que las autoridades son puestas por Dios. Versículo 29, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos. Entonces Dios le dice al pueblo, recibes, yo te proveo, y tú lo que debes de hacer es dar el diezmo, dar la primicia. No vas a decir, bueno, Dios, es que lo voy a meter en un fondo de ahorro o en un fondo indexado y cuando ya tenga ciertos rendimientos te lo voy a regresar. No, si yo te lo doy, tú lo das. No demorarás la primicia de la cosecha, me darás el primogénito de tus hijos. Y esto sucedió por un tiempo, ya después la tribu de Leví fue la que era o acudía al sacerdocio y en esta época los primogénitos eran involucrados en el servicio. Pero fue nada más un tiempo y después vamos a hablar de esto. Lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Te animaría a que puedas subrayar esto, versículo 31, me seréis varones santos. Estas leyes tenían como intención que el pueblo de Dios se comportara de una manera que trajera honra, no solamente en sus relaciones hacia los demás, en sus préstamos, en su convivencia, en su alimentación. Quería que fueran personas santas. Y aquí dice, posiblemente te encuentres un lugar, un animal destrozado. No te lo comas, yo te proveo. Y es que muchas veces nos vemos de esta forma, comiendo, y claro está, no estoy hablando de lo físico, comiendo la primer porquería que nos encontramos. Y así están muchos cristianos sintiéndose satisfechos con la terrible música del mundo, el terrible sistema de motivación personal, aquellas predicaciones vanas que satisfacen el oído, cuando Dios nos ha dado verdadero alimento espiritual. Si te encuentras comida destrozada por las fieras, échesela a los perros, eso no es para comer. No admitas falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No importa que todos lo hagan, no importa que todos digan lo mismo, tú vas a hablar verdad. No te vas a juntar con los impíos
No importa cuánto sea, no importa las consecuencias, no vas a ser un falso testigo. Versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Entonces dice, no solamente no vas a ser falso testigo, sino también ten cuidado de caer en la actitud de decir, ay, bueno, pues esta persona es pobrecita, pues ni modo que no le echemos la mano, vamos a echarle la mano. No importa que sea pobre, no importa que te dé como compasión. Si está mal, está mal. Y si está bien, está bien. Pero tú vas a hablar lo que es correcto. Y muchas veces hacemos eso con los hijos, con los más jóvenes. Ay, está chavo, vamos a darle chance. No, sino cómo van a aprender, sino cómo van a hacer lo que es correcto. Entonces lo que necesitamos es no, ni al pobre distinguirás en su causa. No por ser pobre lo vas a ayudar, sino lo vas a ayudar porque es lo correcto. Si encontrares, ¿alguien puede leer el 4? Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces sales y ves el carro del vecino que te cae gordo, que no le puso freno de mano, y ahí va de bajadita, y tú dices, híjole, pobrecito, ni modo. No vas a hacer eso. Aquí nos dice, hay una persona que te aborrece, lo identifica como tu enemigo, pero te encuentras algo que él ha perdido, o algo de él que ha sido dañado. En ese tiempo, lo que pasaba es que muchas veces los asnos sabían regresar y entonces iban cargados, ahí caminando solos, y te lo encuentras tirado y su carga. Dice, vas, levantas al asno, levantas la carga y la llevas hasta casa de tu enemigo. Y dices, bueno, pero si es mi enemigo y me aborrece, ¿sí? Pero Dios quiere darte la oportunidad de restaurar una relación. Y posiblemente a través de ese favor, Él pueda nuevamente abrir su corazón. Como encontramos en el Nuevo Testamento, dice que haciendo esto, amontonas ascuas de fuego sobre sus cabezas. Y recuerden lo que habíamos dicho, no es como dardos de fuego desde el cielo hacia su cabeza, sino encontramos esta costumbre judía que cuando se les acababa el fuego, entonces mandaban a alguien con un platito en la cabeza, iba a una casa donde sí tenían fuego y les compartían unos carboncitos y ya se los llevaban a su casa para volver a encender fuego. Y es lo que está diciendo. A aquellos que el fuego de Dios se ha apagado a través de estos favores, pones nuevamente fuego sobre su cabeza y posiblemente vuelvan a Dios. Entonces, Dios está diciendo, vas no solamente a ser justo, sino vas a ayudar incluso, aunque sea enemigo. Después dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Entonces, primero dice, no porque sea pobre lo vas a ayudar, pero tampoco porque sea pobre le vas a negar justicia. Vas a hacer justicia no importando la condición social, el origen, si es hombre o mujer, si es enemigo o amigo. Tú vas a comportarte de forma santa, porque eso es lo que busca de nosotros Dios. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque ¿qué, hermano? Yo no justificaré al impío. En muchas ocasiones, lo sabemos, nuestro sistema de justicia el día de hoy no persigue la justicia, persigue dinero. Esto es nuestro sistema de justicia el de hoy. Persigue favores, persigue posiciones. Y Dios dice, pero tú vas a actuar justamente, porque yo no tomo al justo como pecador ni al pecador como justo. Dice, yo no justificaré al impío. Ahora, Romanos capítulo 4. Vamos a leerlo porque es interesante. Usa las mismas palabras, pero pareciera que las usa al contrario. Y dice, yo sí justifico al impío. Vamos a leerlo. Romanos 4. Dice, versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué es de lo que está hablando aquí? Aquí está hablando de un impío que quiere continuar y transitar por el camino de la impiedad. Romanos capítulo 5, vemos al impío que se ha arrepentido. Y aquel que no cree en sus propias obras, no cree en que necesito ser bueno para que después Dios me perdone, no cree que necesita como hacer muchas cosas, sino cree no en su justicia, sino en la de Dios.
entonces esa fe le es contada por justicia. Y es hermoso ver que a pesar de todo este sistema, Dios tiene misericordia. No quita consecuencias, pero Dios, como dice, tiene misericordia de quien tendrá misericordia. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. No angustiarás al extranjero, vuelvo a repetirlo, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces dice, no aceptes regalos cuando estés en un juicio, cuando estés mediando algo. ¿Por qué? Porque va a cegar tus ojos. No aceptes regalitos. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, no simplemente para hacer descansar la tierra, sino para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. En nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirán de vuestra boca. Y Dios dice, en un tiempo en el que la sociedad no para, ni los trabajos paran, ni las empresas paran, siempre me ha llamado la atención de las industrias metalúrgicas y de, por ejemplo, la Volkswagen, ¿no? Los hornos que tienen. Una vez que se prende, y a lo mejor algunos sí lo saben, otros no, pero una vez que se prende el horno, no lo vuelven a apagar nunca, porque si lo apagan, se echa a perder. Entonces está prendido las 24 horas del día, los 365 días del año está trabajando, funcionando. Y Dios dice, contigo no va a ser así. Pero es que Dios, tengo fuego para quemar cosas, tengo energía, tengo proyectos. Sí, pero quiero que descanses y me des un día a mí, no porque esté triste o abandonado, sino porque tienes que entender que todo proviene de mí. Y también por lo siguiente, porque puede ser que tú seas una persona muy energética, pero las demás personas no pueden seguirte el paso. Y los demás también tienen que descansar. Y aquí dice, puede ser que tú quieras seguir trabajando, pero tu sierva, tu hijo, tu hija, tu animal, la tierra, los demás sí descansan. Tú quémate si quieres, pero ellos tienen que descansar. Y por lo tanto les dice, cada 7 años, un año no completo van a dejar la tierra, y cada 6 días, el 7º va a ser de reposo para mí, dice el Señor. ¿Y cómo vamos a comer? ¿Y quién nos va a proveer? El mismo que pidió es el mismo que proveerá. Entonces, ¿qué es algo que me gustaría que pudieras quedarte con esta última parte? Hay momentos en los que Dios dice, bájale un poco al ritmo y deja que los demás disfruten de lo que has trabajado. No todo es para ti. También te he dado esto que te he dado para los pobres y hasta para las bestias, porque yo te he bendecido para bendecir a otros. Estas cosas, dice, que esto que te he dicho, guárdalo. Y los nombres de otros dioses, ni siquiera que se escuchen en tu boca. No te involucres con idolatría. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este capítulo, Padre Santo. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos hoy de estudiar tu palabra. Dios, te agradecemos infinitamente que nos hayas perdonado, que tengas de nosotros misericordia. Ayúdanos a retribuir esta misericordia y poder mostrar verdadero arrepentimiento. Padre, te necesitamos. Ayúdanos, Dios. Amén.